Yo soy Emma. Y esto es Un poco rotos. Sola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas tardes, en realidad todavía son las 7:15 de la tarde. Estamos acá en el piso, mi nombre es Nelson Maroz. Estamos con Carolina Herrera, Emanuel Espíndola y una invitada de lujo, Yanel Mugauro. Así que bienvenida, Yanel, al piso. Buenas. Creo que te trae la lluvia, ¿viste? La lluvia, pero dicen buena suerte, lluvia. Sí, necesitamos esta semana, necesitamos suerte. Bien, Mucha. bien. Estamos a algunos días del encuentro regional de mujeres y diversidades. Este es el 10º encuentro del encuentro de Quilmes, Varela y Berazategui. Así que es un buen momento para que nos juntemos, para que hablemos, para que nos conozcamos, Para que nos veamos organicemos. para que nos También. organicemos. Ese era el punto, ¿no? Sí, espectacular, chicos, gracias por la invitación. Aparte de nada, nos venimos viendo porque ustedes son parte de la comisión organizadora somos No lo todas cuentes. partes de la comisión organizadora, y hace 2 meses, que yo quiero decirles que no parece, pero hace 2 meses ininterrumpidamente nos estamos juntando, así que Y cada vez somos más. y cada vez somos más. Y hoy pensaba a la mañana cuando decía que tengo que estar hoy en el programa, y digo, che, qué loco, o sea, es parte, en este contexto tan duro que estamos viviendo, poder sostener 10 años un espacio como son los encuentros es parte de nuestras conquistas, ¿no? Pensaba eso hoy a la mañana. Conquista en el sentido de que no nos pudieron sacar de los lugares donde nos quieren sacar, ¿no? Y Hasta llevando detenidas compañeras. sí, pero desde los lugares más simbólicos hasta los más prácticos, como vos decís, como correr el cuerpo de alguien de un espacio. Pero estamos, el sábado que viene vamos a reventar de mujeres y diversidades de nuestra región, una universidad pública del conurbano bonaerense, de Florencio Varela, a donde vamos a habilitar un espacio para que todas podamos hablar, contar, decir lo que nos pasa, organizarnos para seguir luchando. Así que sí, este año cada cosa, me parece que en este contexto de crueldad, cada cosa que nos permita unirnos con otros, pensar con otros, salir del individualismo, tenemos que celebrarla mucho, y tenemos que estar los que somos parte, nosotros, por ejemplo, de esta comisión organizadora, muy orgullosas de que apostamos a eso y que estamos de ese lado de la vida, de la historia, de la mecha, como dice el indio. Así que nada, con todo a seguir invitando para que seamos muchos el Pues sabes sábado. que hoy, editando el video que ahora vamos a ver, estaba muy enojado, ¿viste? Porque la verdad que las cosas que pasan no logro entenderlas todavía, y mucho menos a esa parte de la sociedad que hoy da debates que no tienen ni pie ni cabeza para mí, ¿no? Y estaba muy enojado y decía, ¿qué sociedad viste? Y después pensaba y digo, no, Manuel, o sea, hay un montón de gente que se está organizando, digo, el fin de semana que viene tenemos el 10º encuentro regional, 10 años de organización de las compañeras, digo, no digas boludeces, ¿viste? Era como, No, porque no toda ganarte la sociedad cabeza así. es parte del plan sistemático Tal de estos cual. gobiernos reaccionarios. Ganarte la Sí. cabeza, decir que, hacerte creer que, primero, que vos no servís. Y cuando tienen esa victoria, vos empezás a ver que nada, que bueno, que la gente es una mierda, que la gente se derechiza, que todo lo que hemos escuchado y lo que sentimos, porque efectivamente, bueno, los gobiernos fascistas como eso hacen eso, necesitan que vos creas que te mereces lo que te pasa, y que la gente merece también lo que les pasa, ¿no? Y hay que darle batalla todos los días cuando nos levantamos, darle la batalla, porque efectivamente este pueblo, nuestro pueblo, ha demostrado en muchísimas ocasiones, lo sigue demostrando. Bueno, miren lo que hacen los jubilados todos los miércoles, que los cagan a gases, los reprimen, y sin embargo insisten, van. Nosotros, cuando tuvimos que salir a defender la universidad pública, esto que vos decís, digo, que no nos ganen la cabeza, porque esa es la victoria. No necesitan eso, necesitan destruirnos económica, Moral. y moralmente, ¿no? Y psíquicamente. Entonces, arriba, Emma.
Y además lo que simboliza, ¿no? El encuentro, hacerlo en una universidad pública, en este contexto, como vos decías, en el que estamos luchando contra el desfinanciamiento constante y poder dar la batalla desde ahí, me parece que es un símbolo muy preciado, y más en este décimo encuentro. Y además, con respecto a lo que vos decías, Emma, la única manera de haber conquistado los derechos que conquistamos fue a través también de la organización, de juntarnos, de ver cuáles son las problemáticas y poder encarar las soluciones que hoy en día están en riesgo, porque también este gobierno habló en algún momento de eliminar la categoría de femicidio, o sea, de un desconocimiento completo de las problemáticas que tenemos en la sociedad, porque en la Argentina tenemos que ser conscientes que las bases que tiene nuestro país son completamente patriarcales y machistas. Creo que, creo que igualmente decir que es un desconocimiento es una boludez, ¿no? Porque para mí lo saben perfectamente y también es parte de su plan, ¿no? Esto de desacreditar la lucha. Yo creo que en la primera reunión para organizar el encuentro dije hay tiempos de conquista y tiempos de luchas, y me parece que este es un tiempo de lucha. Vos mismo lo decías recién, los jubilados no se rinden, o sea, a ver, no es que porque los gasean, los reprimen, los golpean, dejan de manifestarse. Entonces está bueno que vos te expreses así, porque creo que debe haber mucha gente que también tiene ese sentimiento de que no vale la pena, porque a ver, hoy nos encontramos con este triple femicidio que sucedió acá en Varela, con cuestionamientos que quizás se daban en los primeros femicidios que se dan a conocer, quizás buscando esa categorización, como el caso de Candela, por ejemplo, que se cuestionaba la vida que llevaba, con quién se conectaban los padres, o sea, esto también es sistemático de los medios, ¿no? El cuestionamiento que se hace a partir de la injusticia que se comete, ¿no? Porque si vamos al caso, también es parte de los discursos de este gobierno decir, como vos decís, que no existe el femicidio, y hoy es una discusión que se da en los medios, y son medios que consumen niños, que consumen adolescentes y que consumen personas adultas que quizás también pasan por una problemática de violencia y se sienten desacreditados, ¿no? Como decir, bueno, matan, descuartizan, le hacen de todo a 3 pibas y todo el mundo cuestiona su vida, mejor me quedo callada, mejor sigo en esta posición de vulnerabilidad y no me animo a contarlo. Entonces me parece súper importante darle importancia a este encuentro. Quizás todos lo son, pero en este tiempo de lucha creo que tiene incluso mucha más importancia y que también es una respuesta directa, como vos decís, de financiamiento, no solo en las universidades, sino también en las políticas de género y diversidad. Espero que se entienda, ¿no? Esta respuesta directa que, bueno, es el encuentro regional, como también seguramente lo será el nacional. Bueno, mira, para que la gente lo entienda de igual forma, porque nosotros estamos adentrándonos en el tema y quizás hay alguien en La Palmera y no se enteró qué es lo que estuvo pasando el último tiempo. Así que para poder hablar de eso, le voy a pedir a la producción, a Gusti, que cuando vos me digas, pongas el video, así analizamos al respecto. A ver. ¿Nos preparamos? Gusti, desde acá no se ve, ¿eh? A ver, tenemos algunas fallas técnicas. Bueno, mientras tanto, a vos que estás del otro lado, te invitamos a que nos sigas en las redes sociales del municipio, radiomunicipal.fb, o nos puedes dejar tu mensajito a través de WhatsApp al 11 68 98 75 92. Y bueno, también nos pueden buscar como Un Poco Rotos en TikTok y en Instagram, y ahí pueden ver nuestros videitos. ¿Estamos? Un crimen brutal transmitido por TikTok. 3 jóvenes desaparecieron un viernes por la noche en La Matanza. 5 días después, sus cuerpos aparecieron enterrados en el patio de una casa en Florencio Varela. Se trata de Morena Berry y Brenda del Castillo, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15. Al final, el supuesto chiste del tren viral de las estaciones de servicio que nos indignó durante el fin de semana es una realidad. Y una vez más, vemos cómo mujeres desaparecidas aparecen en bolsas de residuos. Me hace muy mal pensar cómo tenemos que explicar realmente que la violencia de género existe, que la vivimos todos los días y que en otras clases sociales se reflejan de maneras terribles donde ni siquiera las buscan. Cada 30 horas hay un femicidio en la Argentina y cientos de mujeres fueron encontradas en bolsas de consorcio, descartadas por su asesino. Y ahora se están matando, en lugar de estar hablando de esto, se están matando por si es un femicidio o no es un femicidio. ¿Viste? Sí. Todo es un drama. Los kirchneristas, la culpa es de Milei. A ver, el conurbano, lo dijimos ayer, es zona liberada. Yo no sé qué pensás vos, para mí no es un femicidio, porque no las mataron por ser mujeres, las mataron por haberle robado un narco. Sí. Esto está mal. Para que fuera un femicidio, la motivación del crimen debería ser su condición de mujer. Si la motivación es el robo de cocaína,
pierde esa calificación. Fue un triple femicidio y te explico por qué. Primero, que no fue un crimen en ocasión de robo, sino en todo caso una venganza ante un supuesto robo, es decir, que no las mataron para robarles nada, sino para demostrar que con ellos no se jode. Segundo, cuando decimos que las mataron por ser mujeres, no es literal que el narco dice, uy, una chica, la voy a liquidar porque es mujer, sino que en contextos de violencia extrema como los que trae el narcotráfico, los cuerpos femeninos son territorios de guerra, son usados como moneda de cambio, como un objeto para demostrarle algo a otros. Así como el marido no mata a la esposa porque dice, uy, odio que sea mujer, sino porque la considera parte de su dominio. Enero a septiembre de 2025 en la Argentina se cometieron 164 femicidios. Son 133 hijos e hijas que se quedaron sin madre y el 60% de los agresores fueron parejas o exparejas. Asesinaron y descuartizaron a 3 chicas en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo puede ser que siga pasando esto en el territorio que gobierna el inútil de Kicillof? ¿Cómo puede seguir pasando que la gente viva con miedo, que no se pueda salir a la calle? Esto se termina votando a los candidatos de Milei. Iñaki muestra un crimen brutal que pasó en la provincia de Buenos Aires, específicamente en Florencio Varela, y concluye a todo esto que la culpa es de Kicillof. ¿Qué dice después de esto? La solución es votar a Milei. Tremendo análisis, pero todo pasó de un caso policial a campaña en 20 segundos. Usar un crimen atroz como propaganda me parece totalmente nefasto, boludón. Los discursos de odio están a la orden del día. Todos los días vemos enfrentamientos en la política y en la calle, en las redes y en la televisión. Todo es dos bandos, ustedes o nosotros, y en el medio nos siguen matando. La ideología de los que gobiernan actualmente niega incluso el concepto de femicidio. ¿Saben qué es lo mejor para las mujeres? Dejar de tratarlas como víctimas que necesitan cuidados especiales. No alcanza con ser iguales ante la ley. Otro femicidio más en cuarentena. Un femicidio. De un femicidio. Femicidio por día. La asesinó su ex pareja. Y fue arrastrada, fue golpeada, fue secuestrada, fue abusada sexualmente. Los feminicidios, que ya batieron un récord en 2023, han aumentado aún más en los 2 primeros meses de 2024. Quiero dedicar un momento a Pamela, a Mercedes, a Andrea y a Sofía, víctimas del lesbicidio en Barracas. No nos acostumbremos, porque es la vida de mucha gente, es la vida de nuestros amigos, es la vida de nuestros amores, es la vida de la gente que merece vivir en libertad, justamente. 3 pibas desaparecieron, una de ellas menor de edad, o sea que tendría que haber estado en funcionamiento la alerta Sofía. No ocurrió en este caso, nadie las buscaba. Eran pibas pobres, eran de Ciudad Evita, y desde abajo el Ni Una Menos empieza a moverse en todo el país. Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV, que su pollera, que era fiestera. Pero no nos van a sacar de la calle, no nos van a sacar de la calle, le vamos a ganar en todos los terrenos. ¿Quién sabe si podré volver? Hagamos ruido, hagamos temblar la tierra, porque somos mujeres y somos el pilar que hace funcionar a todos nuestros hogares, a todos nuestros comedores comunitarios, a todas nuestras casas de atención y a toda esta nación. Por mis hermanas voy a luchar, porque vivas no quiero, libres sin miedo. Así vivas no quiero, libres sin miedo de ser lo que quiera ser. Me imagino que editar ese video, Emma, debe haber sido bastante pesado. Sí, no, la verdad que nada, no encuentro sentimientos para explicarlo. Me cuesta hasta hablar. Porque mientras uno ve esto, no puede dejar de pensar en la gente que ama, ¿no? En nuestras hermanas, en nuestras sobrinas, en nuestras nietas, nuestras madres, abuelas, en todos, ¿no? Que aquellos que en algún momento sufrieron violencia y demás. La verdad que también una de las cosas que nos tenemos que plantear es, como sociedad, creo yo, cuál es el debate que vamos a generar, ¿no? A partir de esto. Yo veía ahí en los videos que hacía y otros videos que, bueno, directamente no los podía poner porque realmente el tratamiento que le dan a estos casos es vergonzoso, ¿no? Notas donde se preguntaban, pero la madre dónde estaba, o qué hacía una nena de 15 años ahí.
Y seguramente no conozco a la madre, pero digo, hay muchas realidades parecidas y seguramente la madre estaba buscando un laburo, por ahí estaba laburando, o por ahí también era una madre que no tuvo las mismas oportunidades que tenemos nosotros y bueno, esas realidades existen, están en los barrios y más en los barrios populares. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que tomar conciencia y generar un debate serio, ¿no? ¿Qué importa? Digo, ¿qué hacía una nena de 15 años? No porque no sea importante, digo, en este contexto, ¿no? Digo, debatir eso me parece muy, muy vacío, ¿no? Después, obviamente uno puede, como sociedad, plantearse qué hicimos o qué no hicimos para que esa nena termine en un contexto así, ¿no? Tan vulnerable. Es súper importante esto que decís porque, nada, me parece que realmente es cómo se enfoca, ¿no? El debate, que la pregunta no debería ser cómo estaba vestida, qué estaba haciendo, a qué se dedicaba, sino más bien ver cuáles son las problemáticas sociales que llevan a una nena de 15 años a moverse en esos ambientes, ¿no? Porque acá tampoco se trata de negar que existe la prostitución, que existen muchas chicas que pasan necesidades, que terminan en la prostitución no por elección propia. O sea, acá no estamos cuestionando la prostitución como profesión, sino más bien en estos casos, ¿no? Una chica menor de edad terminando en estos ámbitos y que no se le haya podido dar otra alternativa, porque más allá de tu familia, quizás es una familia que ya viene de generaciones dedicándose a esto, y que no tienen la posibilidad de mostrar otra realidad y bueno, tampoco llegó un club de barrio, tampoco llegó algún programa social, tampoco llegó alguna respuesta o alguna alternativa que le pudiera hacer ver otra opción de vida, ¿no? Entonces quizás me parece bueno hacer un punto ahí en cuál es el debate que vamos a dar y yo creo que es eso, ¿no? Lo que tendríamos que debatir, cuáles son las razones y también cuáles son las decisiones políticas que llevan a que, bueno, las nuevas generaciones o chicas menores de edad tengan que terminar recurriendo a estos ámbitos para ganarse la vida o para conseguir quizás la posibilidad de pensar en una vida diferente a la que están llevando. Sí, también politizar, ¿no? Estos casos cuando sabemos que esta realidad se vive en Argentina hace muchos años. No es una cuestión, porque a ver, uno después puede debatir, ¿no? Podemos debatir acá o discutir acá si los discursos de odio de el presidente fomentan esto o no fomentan, pero la realidad acá es que esto viene hace muchos años. Y el otro día escuchaba a un periodista que decía, si el narcotráfico avanza es porque hay un Estado que retrocede. Y es verdad. Y también hay que tomar conciencia que hay proyectos, ¿no? Estos proyectos nacional y popular del que tanto se habla, lamentablemente no llegó a algunos barrios y queda en evidencia con estas cosas, ¿no? Porque esta nena tenía 15 años, pero bueno, la familia mismo lo cuenta, ella venía hace rato en estos contextos, ¿no? Hace muchos años. Así que, nada, también plantearse eso, no politizar tanto, porque en definitiva nosotros podemos decir, sí, el presidente tiene la culpa por los discursos de odio, el gobernador esto, el gobernador lo otro, pero en definitiva los que deciden el futuro de la patria somos nosotros los ciudadanos. Entonces también plantearnos, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros como argentinos para que esto pase? Uh-huh. Sí, yo creo que primero, nada, muy buena la edición porque pone las dos cosas, ¿no? Porque pone la atrocidad del hecho en sí, la revictimización de esas víctimas por los medios de comunicación masivos, que no son estos, porque efectivamente necesitamos más medios como estos, más espacios como estos, y después la lucha, ¿no? Porque efectivamente no es lo mismo editar un video sin plantear una salida que planteando una salida. La verdad es que en eso felicitaciones porque no es lo que vimos esta semana en los medios masivos de comunicación, porque nosotros también nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cuál es la salida, ¿no? Efectivamente a esto. Primero decir que esas chicas, yo coincido con Carolina, son 3 víctimas. Y yo me atrevo a decir, eran 3 niñas, porque una era menor, pero las 20 eran niñas que efectivamente ya habían sido vulneradas en todos sus derechos. Entonces, ¿qué preguntas? Y lo que decías vos, me parece que es en la tecla, ¿qué preguntas nos tenemos que hacer? ¿Qué debates queremos dar? ¿Y qué preguntas nos vamos a hacer?
nosotras jamás nos pondríamos a preguntarnos qué está haciendo la madre, o sea, porque entendemos que no es un tema de pobres contra pobres, porque efectivamente la que te quiere meter también los medios y este gobierno, porque es en el contexto, yo te entiendo lo que vos decís, pero es en un contexto de extrema crueldad. O sea, el contexto importa, yo entiendo el fondo de lo que vos estás planteando, pero es en un contexto efectivamente que es de extrema crueldad, donde esas vidas expresamente no merecen ser vividas. Expresamente una piba pobre del conurbano bonaerense pasa a ser de víctima a victimaria, porque efectivamente está cuestionado que ellas sean víctimas de muchos sectores también. Porque también las compañeras cuando hablan de la prostitución y se refieren a esas niñas como compañeras, también un poco, ¿no? No sé si es el debate que hay que dar ahora, pero yo creo que nosotros tenemos que darnos un debate si yo puedo decir que una niña de 15 años es una compañera prostituta, ¿no? Porque las he escuchado a varias plantear esa postura. Y yo tengo diferencias con eso, digo. Y uno no tiene que irse para atrás, porque eso no me convierte en ni antiputas, ni... O sea, porque uno después tiene que andar explicando por qué entiendo que una niña de 15 años no elige libremente prostituirse. Una niña de 15 años pobre del conurbano bonaerense, a la que seguramente le negaron todos sus derechos desde el día en que nació. A ella, a su madre, a generación tras generación, con derechos vulnerados. Entonces, ¿qué contexto de toma de decisiones se pueden tomar? Creo que esa es una discusión que tenemos que dar. No sé si es la que hay que dar ahora, pero entiendo que hay que dar un debate en relación con eso, porque tiene que ver con este discurso también del fascismo y de estos gobiernos neoliberales, efectivamente, que cuál es la salida para los pibes y para las pibas, ¿no? Es una salida absolutamente individual, que les hacen creer y que terminan siendo hiperexplotados por este sistema, hiperexplotados, romantizando muchas veces laburos, romantizando la precarización. Y yo hablo de este caso en particular, pero también veamos, no sé, con los pibes que manejan en Rappi, ¿viste? O sea, se me ocurre, o sea, pienso en varios trabajos que son de explotación, porque son explotación, no son trabajo, pero que estos discursos efectivamente impulsados por estos gobiernos neoliberales y de extrema derecha lo tienen que romantizar y tienen que decir, no, vos sos tu propio jefe, tal cual, ¿no? Te lo enamoran de ese... Sí, vos elegís cuándo trabajar y cuándo no, cuánto ganás. Cuánto ganás, vos elegís cuánto ganás, o sea, elegís hasta cuándo podés llegar. Y eso, en un contexto de extrema pobreza, en nuestros contextos, que yo coincido, no es de ahora, porque efectivamente no es de ahora, no es con Milei. Milei vino a agravar una situación que era de extrema vulnerabilidad de un pueblo donde las necesidades básicas no estaban cubiertas para la mayoría, ¿no? Pero en esos contextos, ¿qué puede elegir una piba? Decime, ¿cuáles son las salidas? Las salidas son estas. O sea, y terminan, y no todas, y yo coincido, no todas terminan de la misma manera. ¿Quiénes terminan de la misma manera? Las más pobres, efectivamente, las que menos nuestras pibas son las que terminan explotadas, las que terminan abusadas, y efectivamente está todo el tema del narcotráfico en el medio, que uno no lo puede negar. Y eso que decís es así, porque nosotros lo vemos en los barrios, ¿no? También barrios en donde efectivamente te empiezan a cerrar los comedores, te empiezan a cerrar, dejan de financiar los clubes, cierran las casas de prevención, como nos pasa a nosotros en Itatí, que dejan de financiar casas para prevenir las adicciones. ¿Y quién avanza ahí? ¿Quién avanza? ¿Y a dónde van esos pibes? Si efectivamente son los soldaditos, efectivamente, esos pibes que antes tenían un lugar donde estar, donde ir, donde el Estado se hacía presente a través de diferentes
programas donde las organizaciones sociales podían tender también lazos con la sociedad, eso está cortado porque es una determinación de este gobierno eliminarlo, porque si no nos cierran a Caputo no le cierran los números. Al fondo, ni siquiera al fondo, ya al Tesoro de los Estados Unidos no le cierran los números. Que le dijeron primero ganar las elecciones y después vemos. Después hablamos. Pero efectivamente es parte también de un plan de exterminio, porque si no, no se explica, porque la bajada es esa, que se mueran los discapacitados, los viejos, le sacás de alguna manera te tengo que, no te puedo fusilar, pero te recorto la jubilación, te saco los medicamentos. Se ajusta a todos los sectores, o sea, y dónde está esa plata, ¿no? ¿A dónde va? Ahí yo coincido con que no sé si es el momento, pero sí es una discusión que la sociedad tiene que enfrentarla. Y sin miedo, ¿viste? Yo creo que sí siempre es el momento, porque si no, ¿cuándo es el momento? Cuando pase nuevamente algo parecido a esto. Yo creo que si no lo discutimos, la muerte de lamentablemente de estas 3 chicas termina siendo en vano. Que, a ver, no tiene que ser porque un objeto de lucha, ¿no? Que haya sucedido y sí o sí lo tengamos que transversalizar, ¿no? Pero me parece que es sumamente importante que este caso no quede en el olvido y nos dé el eje de la discusión de lo que falta todavía. Igualmente, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero Dale, también, dale. o sea, me parece como que no sé si quedar en el olvido, pero sí son 3 números más a una lista que sigue sumándose tal cual. gente, que sí, y no es la primera vez que se utiliza el cuerpo de una mujer para hacer cosas atroces, como descuartizarlo. No quiero ir a lo más profundo, pero sí quiero decir que hay que tener un llamado de atención. Si la misma persona que está haciendo el análisis sobre estos cuerpos, ¿no? El forense, dice que en 38 años de profesión no vio tal saña contra los cuerpos de las víctimas, es un llamado de atención. Más allá de una organización narco, más allá de... Porque son 3 pibas las que aparecieron así. Sí, claro. Y no te creas que solo estas 3 pibas hicieron algo para Tal que cual. un narco se venga. Entonces, el mensaje con quién lo dan, a quién usan. Esto está mal lo que voy a decir, ¿no? Pero es como si fuera el sacrificio. Las pibas estas serían las gallinas del sacrificio de ellos, ¿no? Porque hubo también un modus operandi de grabarlo o mostrarlo en vivo o mostrarle a la gente lo que podían hacer. Utilizarlas como cuerpo de guerra. Como elementos, Sí, o tal sea, cual. como elementos, como objetos. Entonces la discusión ya no tiene que ser más si es femicidio o no, porque justamente estamos hablando de que se utilizaron a estas mujeres como objetos y no a hombres. O sea, que te digan a un hombre le puede pasar lo mismo. Bueno, pero no le eso pasó a un entender hombre y el la conexión. problema estructural, la desigualdad estructural. Eso es no entender, pero no es que no quieren entender. Tienen un plan, efectivamente, porque eso tiene que ver con eso de eliminar la figura de femicidio del Código Penal, porque si no, no tenés a todos los monigotes poniendo en discusión el tema del femicidio y queriéndolo decir, sí, a los hombres le pasa igual. No le pasa igual, eso es ser burro, o sea, es no querer, no entender cómo funciona el mundo. O no querer Digo, ver la no es realidad. lo mismo. Y eso no quiere decir que a los pibes no les pase, no los asesinen, no los asesinen con saña, pero ¿cómo ellas llegan ahí? ¿A través de qué manera es el tema de la captación? ¿Cómo ellas llegan? Lo que le hace, todo eso tiene un contexto que hay que mirarlo con los lentes de su género, digo, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, tenemos que dar todos los debates. Todos los debates. Tenemos que volver a explicar cosas que entendíamos que efectivamente estaban saldadas y claramente esto te viene a decir, no, siempre se puede volver para atrás y yo voy a intentar irme lo más atrás que se pueda, ¿no? En estos debates. Entonces tenés a Yanina Latorre diciendo, bueno, no, eso es lo mismo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, mucha gente, digo, sí, muchos periodistas diciendo, y bueno, pero si le robó a un narco, ¿qué esperamos? ¿Viste? Y era como... En vez de utilizar esta situación justamente para eso, para poder debatir realmente cuál es a ver, la prostitución es un tema que siempre lo escondieron abajo de la alfombra, seamos realistas, no hubo nunca un debate serio, nunca se puso el foco en las personas y cómo son víctimas de este sistema. Es un debate, yo creo que hay que darlo. Que hay que invitar a una prostituta igualmente, También, porque me parece que el próximo también, programa... o sea, hay a mí muchas me cosas parece de las que que no podemos opinar desde el desconocimiento, Por ¿no? supuesto. Pero sí, esto que vos decís, ¿no? Como una nena de 13 años, porque por lo que dicen desde los 13 que estaba metida en este mundo,
llega a ese lugar? ¿Cuál es el momento en el que una nena de 13 años se le oferta este contexto? Es decir, mira, vos podés ganar plata así, se le oferta, se la obliga, y como crece en ese contexto, ya su cabeza la lleva a creer que esa es la forma de vida que va a tener. O sea, y por eso me parece bueno que aunque digamos que no es el momento de dar el debate, para mí es una rama que hay que abrir, porque es muy importante saber cuándo algo es una elección y cuándo esa elección es un condicionamiento, ¿no? Porque no es lo mismo elegir entre, bueno, andar a la escuela, hacer esto, hacer lo otro, y cuándo es esto o nada. O te cagás de hambre, o te quedás en la calle, o dormís abajo de un puente y te quedás sola. Entonces, o te vulnerás por plata o te vulnerás por nada. Es o que sea, yo creo que las condiciones materiales en las que uno toma cualquier decisión en su vida son trascendentales para ver hasta dónde vas en determinada elección. Tal cual. Digo, nosotros no podemos escindir eso. Yo acuerdo que en el debate tenemos que estar todas y tenemos que estar todas las voces. Ahora, lo que no creo es que nosotros dejemos, porque también hay que decir que hubo un momento en donde, o a veces incluso en ciertos debates donde están las compañeras, uno se siente como que si dice algo, pone en cuestión en relación a... Bueno, esto, no, mirá, para mí una nena de 13 años no puede ser una compañera. No, bueno, porque vos no sos puta, pues no podés, se entiende la cancelación. Nos fue mal cancelándonos entre nosotros, la verdad. O sea, obvio. nos fue pésimo. O sea, tenemos que elaborar otras estrategias. Es como el debate del aborto también, que en su momento y entender era, bueno, yo quiénes no estoy de son acuerdo, nuestros pero... reales enemigos. Porque Claro. yo tampoco, así como puedo dar ese debate, decir, mirá, para mí... vos no, estás equivocada en llamar compañera a una niña de 13 años, jamás voy a decir que te maten por puta, o sea, ¿se entiende? O sea, yo no soy la enemiga. Y muchas veces en los discursos, que yo entiendo que muchas veces en las discusiones se plantea así en términos de, bueno, pero ustedes son las blancas, las hegemónicas, universitarias. Bueno, está eso, hay que decirlo, ¿viste? Porque si no, ¿por qué yo me la tengo que fumar? Si yo soy una luchadora, bueno, me toca luchar desde donde me toca luchar, ¿viste? Pero yo nací en Berazategui, digo, mi papá son obreros, no es que tengo una cosa, pero parece que uno tiene que dar explicaciones de que es tan oprimida como la otra persona para que su opinión sea válida, tal cual. ¿no? Eso yo lo siento, lo he sentido un montón, y también lo he dicho en un montón de espacios, con todo el respeto del mundo, digo, y después hay que respetar las opiniones, y después hay cosas que no son opinión. Una niña de 13 años es una niña, o sea, es una niña. Una niña de 15 es una niña. Y una niña de 20 también, digo, es mayor de edad y todo, pero después... En la línea sigue ¿cómo siendo... entendemos las situaciones ¿Cómo entendemos la vulnerabilidad? No es lo mismo estos debates en Noruega que en Florencio Varela. No es lo mismo, porque si no, ponemos todo en el mismo plano, me parece. Y ya están esos debates. Y falta que todas estas voces estén amplificadas, ¿no? Y yo acuerdo con Carolina, digo, hay que discutir con todos, pero hay que animarse a dar los debates. Porque si no, parece que hay algunas cosas que no se pueden decir, porque yo siento eso, que no se pueden decir porque quedás como a la derecha de no sé quién. Y no. O sea, claro, es como la gente que dice que, por ejemplo, no sé, hablar de ESI en las escuelas o de diversidad en las escuelas es un tema delicado, ¿no? Y digo, es medio parecido, ¿no? Es lo mismo, porque en realidad lo delicado acá es que vos tengas discriminación en las escuelas, que un pibe se quite la vida porque sufre violencia en la escuela, no sé, que una piba termine en estos lugares porque en la escuela no encuentra un espacio en donde se siente contenida. Creo que eso es lo delicado en realidad, ¿no? Sí, no, y decir, mira, porque otra cosa que hay que decir es que la cana está atrás siempre de todo esto, ¿no? O sea, y podemos entender efectivamente cómo las compañeras que ejercen la prostitución han sido perseguidas, son perseguidas, incluso las cagaron a palo la otra vez en Flores, claramente son una población a exterminar, ¿no? Porque además está todo el aspecto moral que hay ahí. Pero la defensa de eso es una cosa, o sea, decir, eso no se tiene que dar, o sea, esas vidas también merecen dignidad, efectivamente, y no hay que castigarlas, someterlas por
porque la vida las puso y por decisión, bueno, eso es otro. Pero eso no nos tiene que invalidar a dar otros debates, es decir, bueno, ¿qué nos lleva a tomar esa? ¿Cuáles son los caminos? ¿Estamos en una sociedad que plantea otras salidas? ¿O ese es el destino de las pibas? ¿O ese es el destino de cualquier chico trans, chica trans que viene de otras provincias de nuestro país a la capital federal? ¿El único destino es la prostitución? Yo quiero dar ese debate también, claro. Digo, es decir, no, o sea, necesitamos pelear porque la sociedad sea distinta y que haya otro tipo de salidas, que no sea la única opción. Porque muchas veces, y nosotros lo sabemos, muchas veces es la única opción. Y eso no es elegir, eso es salvarse, ¿no? Subsistir, sobrevivir. Y entiendo que todas las realidades son distintas, pero bueno, pero eso es lo que pasa, digo, eso es la historia. O sea, están marcados esos cuerpos por historias de violencia, de abusos, ¿no? De expulsiones. De lo que es normalizado también en su círculo, ¿no? Y quizás el no tener, como dicen él, quizás tampoco en la escuela o en algún otro lado un apoyo o otra perspectiva, ¿no? Que te diga, che, al final capaz que no es solamente esto lo único que puedo hacer, quizás podría elegir tomar otra decisión y no existe porque a los 13 años, o sea, yo lo pienso desde mis 13 años, desde los 13 años de cualquier niña, como vos dijiste. Y la realidad es que vos no tenés una conciencia ni para elegir un trabajo, como que después me digan compañeras, somos compañeras de sindicato, porque no tenés la conciencia para eso. A los 13 años todo es un sueño, todo es lo que viene después. Y si ya a los 13 años vos no tenés un sueño, no tenés una esperanza de algo que va a venir después y más bien es adaptarte a esta vida que te tocó y ver cómo sobrevivís y ver cuánto sobrevivís. Y realmente creo que también ahí tenemos que dejar de cerrar los ojos y decir, bueno, no hablemos tanto de esto por la hipersensibilidad que se puede manejar, mismo dentro de nuestros colectivos, ¿no? Decir, bueno, nos sentamos y resulta que vos no sos tan oprimida como yo para hablar, exacto, vos no pasás estas ciertas violencias, entonces de esta violencia no podés hablar, y creo que también cerrarnos de esa forma es lo que fortalece el bombardeo que viene de afuera, ¿no? Totalmente. Que en realidad, en definitiva, lo que busca es esa división. Sí, que nos peleemos, entre nosotras. Entonces estaría bueno abrir el espacio, como vos decís, para amplificar todas estas voces que creo que somos nosotros, ¿no? Los que tenemos que por ahí replicar y darle lugar, porque sabemos que los medios convencionales no lo hacen. De hecho, hasta el día de hoy, como digo, no me sorprende que yo en mi propia experiencia vital, quizá el primer caso chocante que tuve fue el de Candela, y encontrarme hoy con la tele diciendo lo mismo que en ese momento, 15 años después, fue como decir, bueno, es verdad que en este país evidentemente hay charlas que las tenés que tener para siempre y nunca dar por sentado que esto ya se entendió, que esto ya se sabe, que esto ya está hecho, porque viene un gobierno como este y con 2 palabras te derribó toda una lucha que no la derribó. A ver, porque ahora la gente está en la calle de nuevo y va a seguir siendo así, y en octubre lamentablemente esto no es una amenaza ni nada, pero va a tener otra respuesta también que no le va a gustar, y ahí también vamos a tener que estar preparados para ver lo que se viene. También pensar cómo hay discusiones que tampoco se la ponen sobre la mesa, ¿no? Estamos hablando de una niña de 15 años que se prostituía. Para que ella se pueda prostituir tiene que haber un cliente, ¿no? Del otro lado. No es un cliente, para mí es un abusador, porque estamos hablando de una nena de 15 años. Y los medios de comunicación de eso tampoco hablan. ¿Qué consume, no? Estamos viendo solamente que los medios de comunicación hablan de cómo estaban vestidas, de qué hacían, a qué se dedicaban, de la familia. Tampoco hablan de la policía que no le quiso tomar la denuncia a la madre. No, pero ¿cuántas tiene contravenciones? Más de 15, 20 contravenciones a una menor. Y ahí está. Están todos... Ahí queda en evidencia. ¿no? Y ahí no hay ni un sistema que se active, claro, que diga, bueno, acá hay que asistir, porque una chica de 15 años con estas contravenciones, por la razón que son las contravenciones, y nunca se activó un aparato para mínimamente, claro, como les digo, ¿no? Ofrecer. Hasta vimos los medios de comunicación entrevistando a las chicas, o sea, los medios de comunicación, ¿y dónde estaba Desarrollo Social de Capital, por ejemplo, ¿no? Hablando con las pibas, viendo... No apareció en ningún momento. Entonces me parece que los medios de comunicación se deben ciertas discusiones que no las estamos viendo. Las preguntas siempre se las hacen a las pobres, la culpa siempre la tenemos las pobres,
O sea, nunca son las preguntas, vuelvo al principio, lo que planteaba él, ¿no? Bueno, ¿qué debates? ¿A quién le vamos? ¿Qué preguntas nos queremos hacer en relación con esto? Y es una lucha, digo, nosotras dimos respuesta en la calle, digo, ellos tienen los grandes medios, los aparatos, las estructuras. La estructura, pero bueno, nosotros dimos una respuesta, me parece, y eso hay que valorarlo mucho en relación a, bueno, nosotros jamás vamos a hacer ese tipo, o sea, no nos vamos a preguntar determinadas cuestiones. De hecho, desde el encuentro regional de mujeres y diversidades de Quilmes, Varela y Berazategui, en los 3 distritos hubo un comunicado, hubo un posicionamiento, se pidió ante la sociedad justicia, que es lo que deberían pedir también los medios de comunicación y no lo están haciendo. También es una nueva ola de magnificación en las redes sociales, ¿no? Que yo vi como que muchas personas que por ahí no militan por nada y en su momento se activaron por la ola verde y se fue perdiendo un poco, ¿no? Porque como digo, ¿no? Uno se va sentando y dice, bueno, ya logramos la figura del femicidio, ya logramos que esto, bueno, eliminan el ministerio, pero por suerte en la provincia todavía lo tenemos, pero es como un ida y vuelta y como que medio que se va desactivando esa lucha, como bueno, ya está, y creo que esto también fue algo que va a ser contraproducente para ellos, ¿no? Porque lo quieren usar como campaña positiva para ellos y finalmente yo siento que volvieron a despertar una bestia que no la van a poder dormir. O sea, yo siento que de acá en adelante es esto, ¿no? Es esta toma de conciencia, como digo, de que hay charlas que hay que tenerlas para siempre. O sea, nunca hay que dejar de tenerlas porque incluso hay gente que sabiendo todos estos conceptos, como decís, no es que no lo entiende, lo sabe y también busca de alguna forma desacreditar. No los vamos a cambiar. O sea, esas grandes cabezas no las vamos a cambiar. Entonces la lucha tiene que ser lamentablemente activa y no tiene que parar nunca porque hoy son estas 3 chicas y como les digo, viste que vos decías no, va a ser olvidable y lamentablemente ¿sabés cuántas chicas no quedaron en el olvido? Porque el que pierde a su ser querido, el que conoce a su amiga que perdió, no se olvida nunca. Pero en este sistema, o sea, créeme que todos los días hay un femicidio. Todos los días hay que luchar. Y me parece que aquel Lo que sí conocemos también, como vos dijiste, ¿no? Conocemos bien la cara de las víctimas, a qué se dedicaban, dónde estaban, a qué se dedica la familia, cuántos amigos tenía, si provocaba al amigo o no, si le dio pie pero después le dijo que no, entonces está bien que la mate. O sea, y nunca nos muestran la cara del violador, la cara del asesino, dónde vive, quién es su familia, a qué se dedica, porque lamentablemente encima, la mayoría de las veces, los victimarios están ultra insertados en la sociedad. Entonces, ¿a quién le va a importar la vida de una chica pobre si el que está llevando a cabo el delito que finalmente termina con su vida es una persona bien posicionada? También sucede. Por eso me parece fundamental que aquellas personas que no tienen espacio para discutirlo aprovechen este sábado, el 4 de octubre, porque ese también es el lugar, ¿no, Janel? Exacto, es para dar los debates. Nosotros, los encuentros son para eso, digo, nosotros no vamos a dar ninguna cátedra. Nacieron así porque los encuentros nacionales son así. La idea es que nosotros nos podamos expresar, tomar la palabra, decir lo que pensamos, lo que sentimos en este momento, porque también necesitamos un espacio para canalizar un poco esta bronca, el dolor, pero también para celebrar efectivamente que estamos, que seguimos, que no nos van a correr de las calles, que no nos van a privar de estos espacios de organización que hemos construido, porque sabemos que ese es el camino. Y por eso quieren destruirlo, por eso nos ponen en el blanco. Yo lo repito siempre, las mujeres, las diversidades, no votamos a Milei. O sea, no votamos en el 2023, no lo votamos ahora en las intermedias, no lo vamos a votar ahora no lo votamos en septiembre, no lo votamos en octubre. Tenemos claro, efectivamente. Y por eso también estamos en el blanco, digo. Por eso también nos proponemos y celebramos poder celebrar estos 10 años en la región, pero estos casi 40 años de historia de un movimiento, pero si te vas más para atrás, ¿viste? Porque nosotros los que estamos acá, capaz que esta es la primera mala que nos toca real. Mala. Veníamos, o no, somos... venimos de la democracia, sí, ¿no? Empezar a conquistar derechos, pero nosotros somos hijes
de las abuelas, Sí. o sea, de mujeres que han transitado De Vita. caminos oscuros, efectivamente, totalmente oscuros, las etapas más oscuras de nuestra historia. ¿Y cuál es el mensaje? Bueno, luchar sirve, digo, y efectivamente hay periodos en donde uno va a retroceder, pero el tema es cuál va a ser nuestra actitud ante el retroceso. Nosotras decidimos enfrentar esta política, enfrentar en las calles, y lo hemos demostrado desde el minuto 1 que asumió el gobierno de Milei. No le dimos respiro. Digo, recuerdo la movilización del 25 de noviembre, que efectivamente estábamos todas choqueadas el primer 25, pero después ante el DNU fue el diciembre que también estuvimos en las calles, vinieron los paros nacionales, después todo lo que avanzaron, pero está claro que este gobierno retrocede por el pueblo en la calle, Por el pueblo en la calle. Eso está claro. Y así como el pueblo en la calle impulsó la necesidad de la unidad de los sectores populares en un proceso electoral, va a ser, entiendo yo, nosotras organizados en la calle, los únicos capaces de que le entren las balas a este gobierno, que es una necesidad que se termine, porque si no, va a terminar con todos nosotros. O sea, no hay joda. Digo, y está clarísimo que este tipo es un monigote de algo que es mucho más poderoso. Plata del Tesoro de Estados Unidos. No estamos hablando del Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de que Trump va a poner la plata de los estadounidenses para financiar a este gobierno. ¿Qué hay detrás? Si gana las elecciones. Y creer que es por bueno. La gente, claro, algunos dicen, ay, sí, mira, porque quiere Argentina. Sí. Seguramente, No, seguramente. Pero bueno, miren que empezamos con Emma, decepcionado, triste y sin ganas. Y está bueno que todo esto que hablamos y que termine en esto, decir, bueno, en un tiempos de injusticia, como lo es el tiempo que estamos viviendo ahora, después de tantos años de conquistas, ¿no? Porque si bien algunas eran más lentas y había algunos gobiernos con los que tuvimos que pelear un poquito más, sí, seguimos conquistando y hoy nos toca tiempo de lucha. Entonces sí, en tiempos de injusticia la lucha dignifica. Así que nada, no se queden tristes como Emanuel. No, y algo que a mí me gustaría resaltar, perdón, Caro, es que en algún momento lo dije en una nota que me hicieron y un par de compañeros se ofendieron. Pero es la realidad. Siempre hemos luchado en todos los gobiernos. Exacto. Porque así como este gobierno retrocede en algunas políticas, porque la gente sale a la calle, los gobiernos que avanzaron con los derechos han avanzado porque nosotros hemos salido también a la calle a marchar. Entonces esas cuestiones, después de toda esta reflexión, me voy... ¿Qué reflexión? Me voy Aristóteles. me voy obviamente contento, agradecido por rodearme de compañeros que realmente ponen el cuerpo y su vida, porque hay compañeras que salen del laburo, salen de la universidad y van a las reuniones, después hablan con los vecinos, difunden el evento, ese día también desde temprano están laburando ahí, así que nada, les mando un fuerte abrazo a todas las compañeras y compañeros que forman parte de este encuentro, que obviamente visibilizamos las problemáticas y damos respuesta a esas problemáticas, pero también es un encuentro en donde nada, nos encontramos entre nosotros, que por ahí no nos vemos muy seguido, y también está bueno eso, y ese compañerismo se ve reflejado en la lucha que llevamos a diario. Así que nada, Jan, agradecerte por estar hoy acá, felicitaciones por toda tu lucha, y contá con nosotros siempre. Ya lo sabemos, porque es parte de los lazos que hemos construido, digo, no es casual, uno se va encontrando con las personas en relación a lo que va construyendo, digo, no es casualidad esta unidad, no es casualidad que hoy ustedes se integren es parte de nuestro crecimiento también, que las diversidades integren la comisión organizadora, digo, poniendo, como siempre digo, por delante lo que nos une. Tal cual. Porque si no avanzan los que nos quieren destruidos, ¿no? Entonces, eso, yo agradecerles, y no me inviten solo para el regional, invítenme. Ponemos en la ¿Qué dice la gente del otro lado? Sí, ¿La invitamos? Me encanta lo que hacen, y
profesionalismo con que se toman esto, porque además ustedes también son militantes, y además hacer periodismo, digo, y comunicar, ser comunicadores, es una tarea. Cuenten también conmigo y con mi organización, saben que estamos y que son lazos que los lazos, nuestro interés es, nosotros cuando somos, los lazos se construyen en la lucha, es difícil que pase algo que venga, porque no son ni alianzas contextuales, coyunturales, ni electorales, ni estratégicas, sino que tienen que ver con fomentar espacios para seguir avanzando en la conquista de nuestros derechos, porque sabemos que cuando avanza realmente, eso sí lo sabemos, cuando avanzamos, cuando alguna persona de algún sector popular conquista un derecho, avanzamos todas. Así que eso, gracias, muchísimas gracias. Bueno, chiques. A vos que estás del otro lado. Sí, ya se está terminando. Mira, se nos pasamos. Le agradecemos a la producción del otro lado, a él y a Gustavo. Gracias. Las extras ahora. A Meli le mandamos un saludo. Y a vos que estás del otro lado, te invitamos y te esperamos el próximo 4 de octubre al 10º Encuentro de Mujeres y Diversidades de Quilmes, Varela y Berazategui. Sumate, las puertas están abiertas. En la una. A partir de las 9:30 puntuales vamos a arrancar. Nosotros a las 7 tempranito vamos a estar. Pero a las 9:30 vamos a arrancar puntual, porque después está la marcha del orgullo en Quilmes. Ustedes después tienen, a la otra semana tienen. En la otra semana. 10. Bueno, la próxima semana le hacemos publicidad a la marcha. Bueno, y la próxima vez que haya sequía, te invitamos, ya, porque te trae la lluvia. Bueno, chau, muchas gracias. Hasta el lunes próximo. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Un Poco Roto.